Bueno, muy bien. Buenas tardes una vez más. Qué lindo es poder estar orándole a nuestro Señor en este momento como iglesia, pero siempre encontrar nuestro momento especial de, de comunión con nuestro Dios. Y ahora también llega un momento especial donde vamos a abrir la Biblia, la palabra de Dios, y es Él el que nos va a hablar a cada uno de nosotros. Estamos viendo y estamos estudiando la primera carta a los tesalonicenses y hoy nos toca ver el final del capítulo 4. Vamos a ver del versículo 13 al versículo 18. Y estamos en la última reunión del año, de oración y de enseñanza del año. Y qué hermoso lo que el Señor nos tiene para decir a cada uno. ¿Por qué digo esto? Porque yo le puse como título a la meditación de esta hora, el porvenir. Ya se acaba un año, comienza otro, y estamos viendo al futuro, estamos viendo a lo que está por venir. Y qué lindo es poder ver esta porción, porque tiene que ver con el porvenir. Hoy vamos a ver de una manera muy sencilla, muy rápida, pero temas profundos, como por ejemplo el arrebatamiento de la iglesia, el famoso llamado rapto, cuando el Señor venga a buscar a su pueblo, a su iglesia. Y es un tiempo, donde muchos creyentes se abocan a estos temas. Y qué lindo es poder estudiarlo, poder meditarlo. Pero muchas veces estos temas nos llevan a querer argumentar y saber más, y muchas veces, hasta como creyentes, queremos decir cosas que Dios todavía dijo, no, hasta acá llega la mente humana, hasta acá pueden entender y hasta acá yo les quiero decir. Y vamos a leer estos versículos para después poder meditar un poquito en ellos. Dice 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 13 en adelante. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no predeceremos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderás del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, lo que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Qué hermosos versículos, tan profundos, con tanto contenido doctrinal, pero como recién decíamos, en este tiempo, estos últimos tiempos, el estudio de estas cosas es la pasión de muchos, y muchas veces consume mucho tiempo en los creyentes, en la iglesia de hoy. Es más, algunos, como decíamos al principio, argumentan haber hasta descubierto el secreto que muchas veces dicen que descubrieron. Y que ni siquiera Jesús, en su 100% de humanidad, lo sabía. Ni aún Jesús. Y muchas veces nosotros como creyentes a veces queremos decir
cosas que el Señor, que Dios Padre, dijo hasta acá. Y esto me hace pensar en lo que dice Mateo, capítulo 24, que tiene que ver con esto, que estamos hablando, versículo 36, y dice así: pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Ni siquiera Jesús, el Hijo de Dios, en su humanidad, sabía este secreto, porque solo lo sabía Dios Padre. Ahora vos me dirás, está bien, Jesucristo es 100% Dios, sí, pero en su humanidad, la Biblia me dice que ni siquiera Él, solo mi Padre dice. Ahora, de todos los eventos del fin de los tiempos, del porvenir, de la tribulación, de las cosas que van a pasar en el futuro, de todos los eventos, yo creo que el arrebatamiento, el rapto, es el tema que genera más interés en la vida de los creyentes. Y que está en debate constante. Ahora, la iglesia de Tesalónica, una iglesia joven, porque tenía poco tiempo de vida espiritual, porque eran personas que habían aceptado al Señor meses atrás, no se sabe cuánto tiempo, ¿sí? Pero unos meses atrás, 6, 8, 10 meses, pero más eran jóvenes, eran bebés, si le queremos llamar de alguna manera, espirituales, querían entrar a conocer estos temas. Y el apóstol Pablo hablaba muchos de ellos, de estos temas en sus cartas, en Primera Tesalonicenses, en Segunda Tesalonicenses. Temas muy profundos. Ahora, es importante que podamos ver las preguntas que ellos tenían sobre este suceso, como muchas veces nosotros como creyentes tenemos hoy en día. Y Pablo me gusta porque recién decíamos que podemos sacar mucho contenido doctrinal acá, pero me gusta la visión de Pablo o el corazón de Pablo. Pablo no le interesaba solamente lo doctrinal, sino que le interesaba o le preocupaba a Pablo el corazón de estas personas. Y por eso él le habla de una manera pastoral, porque él estaba viendo lo que ellos estaban viviendo y lo que estaban sufriendo. Cuando Pablo escribió esta carta, esta epístola, como recién decíamos, los tesalonicenses, o la iglesia en Tesalónica, era una iglesia joven. Y el apóstol Pablo le había enseñado sobre estos sucesos de los últimos tiempos. Por ejemplo, en el capítulo 1 de Primera Tesalonicenses, versículos 9 y 10, Pablo les dice así: porque ellos mismos, está hablando de los tesalonicenses, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Y miren lo que dice el versículo 10, que tiene que ver con esto. Dice: y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. El regreso de Cristo para reunir a los creyentes con Él, Pablo se lo estaba anunciando continuamente. En el capítulo 2, versículo 19, habla de lo mismo, dice: porque ¿cuál es nuestra esperanza o gozo
o corona de que me gloríe? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo? Y miren lo que dice, en su venida. Pablo tenía muy presente esto, que el regreso de Cristo era inminente. Es más, él vivía con esa esperanza. Y él decía, por eso él habla allí y se pone en primera persona, y él creía y tenía la esperanza de que el Señor iba a venir ahí, en el momento, cuando él todavía no eh, muriera. Y también Pablo le mostraba o le entendía que ellos conocían lo que era el día del Señor. No lo vamos a ver, porque lo vamos a ver el miércoles que viene, en el capítulo 5, versículo 1 en adelante, dice, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como el ladrón en la noche, y sigue un poco más. Como dije recién, no lo vamos a ver porque es tema para el miércoles que viene. Pero si ellos conocían de esto. Ahora, me gusta porque Pablo hace, ve, como recién decía, el corazón de ellos. Y Pablo veía que estas cosas, como ellos eran nuevos y se estaban hablando y demás, hasta causaban algunas inquietudes, algún inconveniente, algunos problemas allí, porque también habían personas que estaban metiendo falsa doctrina. Por eso Pablo entiende y ve algunas cosas que estaban pasando. Pablo sabía o veía que ellos parecían que estaban asustados de haberse perdido el arrebatamiento que ya había pasado y que ellos estaban asustados. ¿Y por qué? Porque ellos estaban pasando en un momento histórico donde ellos estaban sufriendo, estaban siendo perseguidos. Dice el versículo 3 y 4 del capítulo 3 de Primera Tesalonicenses, a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos. Porque también estando con vosotros, os predecíamos que íbamos a pasar tribulaciones, como ha acontecido, y sabéis. Pablo entendía que ellos estaban asustados, pero también les hacía temer que ellos estuvieran en el día del Señor, algo que obviamente no esperaban experimentar, porque ellos como creyentes iban a estar en el rapto. Segunda Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 1 y 2, nos habla de esto. Dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Se usa, pongámonos un poquito en contexto, ¿sí? En el evento futuro es fácil a veces confundirse un poquito. Recordemos que viene el arrebatamiento, el rapto, es decir, el momento donde el Señor Jesucristo viene a este mundo a buscar a su iglesia, a su pueblo, y en el aire nos vamos con Él. Ese es un momento. Después de ahí, de ese tiempo, de ese momento,
Van a pasar 7 años, que la Biblia lo llama la tribulación y la gran tribulación, 3 años y medio, 3 años y medio, no nos vamos a meter en ese tema. Y después de eso, Jesucristo vuelve y ahí ya se van a cumplir otras cosas, porque ahí ya volvemos con Él y ahí van a pasar otras cosas más que no nos vamos a meter. Pero recordemos que este momento de estos versículos, el Señor está hablando, o Pablo está mostrando lo que el Señor quiere, y que tengan en cuenta que es el rapto, el arrebatamiento, el momento donde la iglesia, ese cuerpo, se va a encontrar con el Señor y se va a ir con el Señor. Y Pablo veía que ellos estaban ahí con algunas cosas que estaban viviendo y le preocupaban, y lo que más, o lo que la preocupación mayor de los tesalonicenses, los vemos en estos versículos que hemos estado leyendo, y tenían que ver con aquellos que de entre ellos habían muerto. Por eso dice el versículo 13, tampoco queremos, hermanos, capítulo 4 de 1 Tesalonicenses, que ignoréis acerca de los que duermen, ya habían muerto. Y dice, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Pablo escribió esta parte, o estos versículos, para aliviar la pena, la tristeza y la confusión de estas personas, de estos cristianos de la iglesia en Tesalónica. A él le preocupaba le podemos llamar la ignorancia de ellos, que tenían acerca de este tema, de esto tan profundo, de este tema, como recién decíamos, y que se pusieran tristes por esto. ¿Y qué usó para eso? ¿O con qué los consoló, por decirlo de alguna manera? Los consoló con conocimiento. Por eso le da esto, para que la palabra de Dios, por eso dice en el versículo 14 al final, lo cual os decimos esto en palabra del Señor. El que está hablando es el Señor, no Pablo. Y le está dando consuelo, porque ellos veían que personas morían. Hoy en día nosotros estamos atravesando ya hace unos años por esta pandemia, famosa pandemia del COVID-19. ¿Y cuántas veces nos entristecemos por las grandes cantidades de personas que mueren? Muchos de esos cercanas a nosotros. Y no solamente la pandemia, sino otras enfermedades, otras cosas que vemos partir a personas muy cercanas a nosotros, familiares, etc. Y qué lindo es saber esto, que pronto viene Jesús a buscar a sus hijos, a los que ya murieron y a los que estamos vivos. No sabemos cuándo. La hora ni el día nadie lo sabe, solamente Dios. Pero sí sabemos que Él va a venir a buscar. Y esos cuerpos que están allí enterrados se van a levantar y van a ser transformados. Y nuestros cuerpos van a ser transformados a imagen de nuestro Señor Jesucristo. Qué hermoso es saber eso. Ahora, ¿cuáles son los pilares del arrebatamiento? ¿En qué nos tenemos que basar o en qué nos tenemos que parar para saber que este es un evento, un suceso que pronto va a suceder y que va a suceder? No es filosofía, no es un argumento religioso, no. Es palabra del Señor, es algo que va a pasar. Versículo 14 y 15 dice, porque si creemos
que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron con él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Allí podemos ver tres pilares fundamentales. El primero es la muerte de Jesucristo. Hubo una muerte, la muerte del Hijo de Dios. Dice el versículo allí 14, la primera parte, porque si creemos que Jesús murió, primero tenemos que creer que Jesús murió. Tenemos que estar seguros de que Jesús murió. Y seguido a eso, tenemos que creer en algo más. Dice el versículo allí, la segunda parte, y resucitó. Así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron con él. Tenemos que creer que Jesús murió y que Jesús resucitó. Él venció el poder de la muerte. Por eso la muerte ya no tiene más poder. Sí, nuestro cuerpo va a morir. Esto que vemos sigue envejeciéndose, sigue pasando el tiempo y sí, porque esto tiene corrupción. Pero cuando venga a buscar Jesús a su pueblo, esto que está en corrupción se va a transformar en incorrupción. Y es allí donde vamos a poder estar con el Señor por la eternidad. Y los que no están, los hermanos que murieron, que ya partieron y están en la presencia del Señor, sus cuerpos van a levantarse y se va a transformar lo de corrupción en incorrupción. Y vamos a poder disfrutar del Señor por la eternidad. Pero, pilar número 1, la muerte de Cristo Jesús. Pilar número 2, la resurrección de Cristo. Pilar número 3, e importante, la revelación de Cristo. Dice el 15, primera parte, por lo cual os decimos esto en palabras del Señor. Qué maravilloso es tener presente esto. Los pilares del arrebatamiento, pero también tenemos que tener presente quiénes van a ser los participantes de este arrebatamiento. Dice el 15, la segunda parte, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no predecederemos a los que durmieron. Allí podemos ver que hay dos grupos de personas que van a participar en el arrebatamiento. Los que estén vivos en el momento que el Señor venga a buscar a su iglesia, y los que ya están muertos, los que durmieron. Pero me gusta Pablo, el equilibrio que tiene, y es el equilibrio que tenemos que tener cada uno de nosotros como hijos de Dios. Porque Pablo evitó dos errores en estos versículos, mostrando estos versículos, evitó dos errores fundamentales, que muchas veces son tan frecuentes, tan usuales, cada vez que hablamos del tema del regreso del Señor, el regreso de Cristo, y es que primero él no especuló fechas. Muchas veces estamos especulando, no, porque pronto viene, porque ya, porque pasa esto, porque está pasando lo otro, porque lo otro, no, ya. No especuló. ¿Él sabía que pronto venía? Sí. Pero él no especuló, no cometió ese error. Y muchas veces nosotros cometemos ese error. No, porque mira, ya no falta nada. Y sí, seguramente. Ya el Señor pronto viene. Pero muchas veces cometemos este error de especular. De a veces hasta querer, sin dar fechas, dar fechas. Y el segundo error que él evitó fue que no alejó el regreso de Cristo a un futuro distante, nebuloso.
Y muchas veces como creyentes también cometemos este error. Dejamos o nos olvidamos, o no, sí, el Señor va a regresar, pero falta mucho todavía, no sabemos cuándo. Y perdemos de vista eso. Entonces, tiene que haber un equilibrio en nuestra vida, como lo estuvo o lo hubo en la vida de Pablo. No a veces atropellarnos y decir, ya está. Mirá todas las cosas que están pasando, y empezamos a deducir cosas. Pero tampoco, no, está re distante, falta un montón. No, el Señor pronto viene. Tenemos que esperarlo. Pero tiene que haber un equilibrio en nuestra vida. Me gusta el plan del Señor. A nuestro Dios no se le escapa nada. Y cada vez que buscamos distintos temas o leemos o abrimos la Biblia en todo, Dios está en todos los detalles. En los detalles de la historia, en los detalles de cada vida, de cada persona. Él está en todo. Y en el tema del arrebatamiento también está, porque Él tiene un plan perfecto. En el versículo 16 y 17 lo podemos ver, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en la nube para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Me encanta este plan de nuestro Señor. Primero, Él mismo, nuestro Dios, el Señor mismo, regresará por su iglesia. Dice allí, porque el Señor mismo. Él no manda ángeles, Él no, nada. Él mismo, en primera persona, se pone para buscar. Y eso me muestra el interés que Dios tiene por nosotros. El interés que tiene por vos en lo particular y por mí en lo particular. Lo que también vemos en este maravilloso plan, lo segundo, es que Jesús descenderá del cielo, de donde ha estado desde su ascensión. En Hechos capítulo 1, versículo 9, 10, 11, podemos ver cómo Él ascendía al cielo para preparar un lugar en el cual nosotros vamos a estar y va a venir a buscarnos. También podemos ver cuando Jesús descendía del cielo, lo hará con una voz de mando. Esto me habla de un tono militar, un tono fuerte. No, bueno, está bien, sí. No, un tono fuerte, un tono militar, una voz de mando. También podemos ver acá que dice con voz de arcángel. Estuve leyendo un poco, buscando y en el original, y muchas versiones están traducidas de esa manera. Habla de un arcángel. En la Biblia solamente se habla de arcángel, el arcángel Miguel, en Judas versículo 9. No sabemos si hay más, pero sí sabemos que allí va a estar alguien, un ser, como un arcángel, que va a sonar, va a hablar y va a mostrar y va a estar atrás de esta voz de mando de nuestro Señor. Seguimos rápidamente porque la hora pasó. A esta orden del Señor y a esta voz del arcángel se añadirá el sonido de la trompeta de Dios. No nos vamos a meter otro tema más para hablar de las trompetas y de todo el significado que tiene. Pero qué maravilloso es ver esto, que al sonido de esa trompeta, ¿qué va a pasar? Los muertos en Cristo resucitarán. Y luego los creyentes que estemos vivos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con esas
con esos hermanos, con esos santos muertos, y nos vamos todos juntos a estar con el Señor. Y allí estaremos por siempre con Él. Y después van a pasar muchas más cosas y nosotros siempre con el Señor. Qué maravilloso que es ese momento. Por eso Él termina ese versículo 18, por lo tanto, después de haber escuchado esas palabras, después de haber leído estos versículos del 13 al 17, por lo tanto, dice, alentaos los unos a los otros con estas palabras. En ese tiempo, como hoy, ahora, en el presente, ¿cuánta gente está desanimada? Y cuando hablo de gente, que hablo de personas, hablo de creyentes. Muchas veces los creyentes vivimos desanimados porque no tenemos presente lo verdaderamente importante y le damos a veces importancia a otras cosas. Por eso dice el apóstol, alentaos los unos a los otros. Terminamos con Tito, ahí muy cercano a este pasaje, Tito, capítulo 2, versículo 13. Dice, versículo 13, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Versículo 14, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda injusticia y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Que podamos, en este año que termina, en esta última reunión de año que tenemos de oración y enseñanza, que podamos aguardar el próximo año con todas sus cosas, pero que no perdamos de vista que pronto viene nuestro Salvador a buscarnos. Y va a venir de una manera especial, no como la primera vez que vino a salvar, ya salvó. Ahora viene a buscar, te viene a buscar a vos y me viene a buscar a mí como hijos de Dios. Que podamos aguardar esta esperanza bienaventurada de nuestro Señor Jesucristo, en esa manifestación gloriosa que nos espera al verle, al ser transformado a imagen y semejanza del Señor. Que podamos disfrutar, siendo equilibrados, no yendo para un lado ni para el otro, siendo equilibrados, pero que podamos disfrutar de esta esperanza que nos espera, la esperanza bienaventurada, y que podamos ser celosos, como termina allí el versículo 14, de buenas obras, que esto nos lleve a hacer buenas obras. ¿Y qué hacer buenas obras? Es vivir para nuestro Señor. ¿Qué es hacer buenas obras? Es contarle a las demás personas que no tienen a Cristo en su corazón de esta bendita esperanza que nosotros sí tenemos. Y que como veíamos allí en 1 Tesalonicenses capítulo 4, los otros no tienen, que podamos contar esta esperanza, que podamos, por sobre todas las cosas, vivirla y que podamos contarle a los demás, a nuestros hermanos creyentes, alentarlo. Y a las personas, a los otros, como dice allí en 1 Tesalonicenses, que le podamos hablar, le podamos predicar, le podamos contar de esta esperanza bienaventurada, de Jesucristo. Que podamos disfrutar de una vida cristiana viva, de una vida cristiana con nuestro Señor y esa relación que Él quiere tener en lo personal con cada uno de nosotros. Ya hemos terminado el capítulo 4, pero que en este fin de año, en esta última reunión, esto nos pueda hacer meditar para poder vivir un año aguardando la esperanza
aguardando la venida de nuestro Señor Jesucristo. Mientras tanto, trabajando en buenas obras. Que el Señor bendiga su palabra. Oh, qué amor incomparable, Jesucristo nos mostró cuando su preciosa sangre por nosotros derramó. De su amor, ¿quién no recuerda? ¿Quién no le adorará? Exaltado sea por siempre nuestro príncipe de paz.